Muy buenas alumnos y alumnas, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, el objetivo de este vídeo es hablaros un poquito de los autores realistas de la novela española de la segunda mitad del siglo XIX. En clase hemos trabajado las características de este movimiento, hemos visto cómo a partir de una reacción en contra del romanticismo surge el movimiento realista y por derivación el naturalismo, y ahora se trataría en este vídeo de trabajar un poquito los autores centrándonos fundamentalmente en dos, que son Benito Pérez Galdós y Clarín, ¿de acuerdo? Pero antes de llegar a ellos dos, vamos a hacer una pequeña introducción a otros autores que jalonaron la novela realista de la segunda mitad del siglo XIX. Hay que decir que la novela realista española surge en torno a una fecha histórica, que es la Revolución de la Gloriosa en el año 1868. Con la expulsión de Isabel II de España surge un movimiento de, vamos a decir, de modernización del país, de defensa de las libertades, que va a permitir, con la caída de la censura, que los escritores se animen a escribir novela realista denunciando muchas de las dificultades que tenía la España de aquel momento. Tenéis que tener muy en cuenta, y esto es muy importante, que la novela realista surge por la burguesía, es decir, muchos de los escritores, por no decir todos que vamos a estudiar ahora, eran burgueses, pertenecían a esa clase social, pero es que también el público lector era burgués. Por lo tanto, son novelas que van a estar escritas por burgueses y van a estar dirigidas también al público burgués, ¿de acuerdo? Hay que decir que siempre se pone como fecha emblemática del inicio de la novela realista el año 1870. Es en ese año cuando Benito Pérez Galdós publica su primera novela, La Fontana de Oro, y a partir de ese momento se dice que se desarrolla el momento de máximo esplendor del realismo. Pero sería mentir si no hablamos de una novela que tuvo su hueco dentro también de los orígenes, de los inicios del realismo, que fue una novela escrita por Fernán Caballero, que a priori parece que es el nombre de un escritor, pero realmente detrás de ese seudónimo, un seudónimo es cuando alguien se hace llamar de una determinada manera escondiendo su verdadero nombre, ¿no? Es como cuando entramos en un foro de internet y nos hacemos llamar de una determinada forma, ¿no? Bueno, pues en su caso se llamaba Cecilia Pol de Faber, y Cecilia Pol de Faber decidió llamarse Fernán Caballero para poder publicar con mayor libertad sus obras, porque la literatura seguía estando en manos de los hombres. La Gaviota fue una novela que tuvo mucha repercusión en su época y es una mezcla de costumbrismo con novela realista. Si os acordáis, en el tema anterior, en el romanticismo, vimos que el periodismo fue muy importante y que los periódicos comenzaron a publicarse no solo noticias de actualidad, sino también textos costumbristas, artículos de costumbre, donde se reflejaban las costumbres y los hábitos de los españoles de aquella época con tintes críticos. Estos textos eran fundamentalmente descriptivos, con una pequeña anécdota narrativa que permitía denunciar con mucho humor los problemas, los vicios, los defectos de la España de aquella época. Bueno, pues a partir de este costumbrismo surge la novela realista, y una de estas primeras novelas realistas efectivamente fue La Gaviota de Cecilia Pol de Faber, en donde todavía tenemos elementos románticos, pero ya vamos viendo esas descripciones realistas tan propios de esta novela. En línea con ese costumbrismo tenemos a otro autor, que es Pedro Antonio de Alarcón. Pedro Antonio de Alarcón fue famoso fundamentalmente por una pequeña novela, también de carácter costumbrista, llamada El sombrero de tres picos. Y ya en línea con los grandes escritores realistas del siglo XIX, vamos a encontrarnos primero con José María de Pereda. José María de Pereda es un autor que va a contraponer, por un lado, el mundo rural, que él considera que es un mundo idílico, perfecto, en donde existen los buenos sentimientos, las buenas personas, y por contraposición nos encontramos el mundo urbano, que es un mundo lleno de defectos, de vicios, vamos a decir, de malos comportamientos. Y bueno, pues a través de esa oposición entre el mundo rural y el mundo urbano, vamos a ver cómo él hace una defensa de ese mundo rural, de sus buenos sentimientos. Hay que decir que el señor José María de Pereda fue un escritor que situó gran parte de sus obras en su tierra natal, en Cantabria, y muchas de ellas, inspirándose en ese ambiente rural, pues las lleva a la montaña cántabra. Sus dos obras más famosas son Sotileza y Peñas Arriba. Tenéis que tener en cuenta que la ideología de los escritores va a ser muy importante en este periodo. Por un lado vamos a encontrarnos autores de una ideología más conservadora,
que no van a denunciar las lacras, los problemas, las dificultades que tenía la España de aquella época y que van a hacer, digamos, una novela mucho más idealizante, en donde se va a ver una España que nada tenía que ver con los verdaderos problemas que tenían los españoles de la segunda mitad del siglo XIX. Y Pereda es uno de ellos. Pereda fue un escritor conservador, poco dado a reflejar verdaderamente los problemas de la España del siglo XIX, ¿no? En línea también con esto que os estoy contando de la ideología de los escritores, nos encontramos con otro escritor muy importante, realista, que fue Juan Valera. Juan Valera situó muchas de sus obras en Andalucía, pero también vamos a ver cómo esa Andalucía que él retrata es una Andalucía totalmente idealizada. No va a hacer un retrato realista al uso como lo va a hacer, por ejemplo, Galdós. Sus dos obras más importantes son Juanita la Larga y fundamentalmente la obra que más destaca y que siempre destacan los críticos como su obra más importante es Pepita Jiménez. En Pepita Jiménez ya nos encontramos uno de los tópicos, uno de los temas más recurrentes de estos escritores. Pepita Jiménez es una joven viuda, ha enviudado muy pronto y comienza a sentir, ¿no? Pues comienza a tener ciertos sentimientos amorosos hacia un joven que quiere meterse al sacerdocio, ¿no? Es un seminarista. Este tópico de la relación clandestina, prohibida entre un sacerdote, o en este caso un aspirante a sacerdote, y una joven mujer, pues va a ser muy recurrente a lo largo de la novela realista del siglo XIX, ¿no? Se ponía un poco de manifiesto el problema de la religión, una religión poco sincera, y como muchos se veían obligados a meterse en el sacerdocio sin realmente sentir esa vocación religiosa, ¿no? De Valera tenéis que recordar dos cosas. Primero, que es un autor, como os he dicho, que no refleja verdaderamente la realidad de la España del siglo XIX. Él defendía que la realidad iba por un lado y que la literatura era el terreno de la ficción y de la imaginación y que los lectores no querían ver la realidad, sino que querían alejarse de esa realidad. Y por eso él hacía un retrato idílico de la Andalucía de aquella época, que nada tenía que ver con los problemas que tenía Andalucía en el siglo XIX, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues va en consonancia con su ideología conservadora, ¿no? Hay que decir que fue un escritor que manejaba muy bien la pluma, escribía muy bien, y eso es lo que le hizo pasar a la historia de la literatura, como un escritor muy hábil y con un dominio de la escritura maravilloso. En línea ya totalmente distinta tenemos a Vicente Blasco Ibáñez. Vicente Blasco Ibáñez es uno de los grandes escritores naturalistas. Ya sabéis que el naturalismo fue una evolución del realismo y hay que decir que Vicente Blasco Ibáñez sitúa gran parte de sus obras en Valencia. Él tiene fundamentalmente obras de carácter naturalista porque no va a renunciar a describir los aspectos más sórdidos, más crudos, más negros de la realidad española de aquella época, ¿no? Y además va a hacer hincapié en el hecho de que los seres humanos estamos marcados tanto por nuestra herencia biológica, es decir, por nuestros genes, como por nuestra herencia social. Dependiendo del lugar en el que nacemos, ya estamos marcados de por vida. Y esto se ve muy bien en sus dos obras maestras, ¿no? Por un lado tenemos La Barraca, en donde se ve perfectamente ese conflicto entre los ricos y los pobres. Los ricos son los terratenientes y los pobres son los huertanos que viven en condiciones miserables, que tienen que sobrevivir, que no viven, que sobreviven en una Valencia, por supuesto, totalmente primitiva, ¿no? Cruel. Y por otro lado tenemos su obra maestra, que es Cañas y Barro. En Cañas y Barro el autor decide situar la obra en la Albufera valenciana. La Albufera valenciana es ese terreno en donde se mezcla el agua con la tierra, se crea un fango, que es donde surge precisamente el arroz, y en ese territorio tan hostil para la vida humana nos encontramos personajes que no son ni siquiera seres humanos, ¿no? Son casi son infrahumanos, ¿no? Por las condiciones en las que viven, casi más propias de los animales que de las personas. Bueno, pues en ese ambiente en donde no hay educación, en donde tan solo vive animales y seres humanos que tienen que sobrevivir en un mundo muy hostil, muy crudo, bueno, pues crea Vicente Blasco Ibáñez una novela muy dura que refleja precisamente el ambiente tan terrible y tan degradado de la vida en esta región de España, ¿no? También en línea con el naturalismo nos encontramos con las obras de Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán es una de las grandes escritoras del siglo XIX. Ella tuvo que bregar en un ambiente fundamentalmente masculino, hacerse un hueco en la literatura que era un terreno fundamentalmente de hombres.
y sitúa gran parte de sus obras en Galicia. En una Galicia, de nuevo, totalmente deshumanizada, cruel, primitiva, en el terreno de los Pazos, en donde eran grandes territorios, en donde apenas llegaba la civilización. Y entonces, en ese mundo tan cruel, tan duro, pues nos vamos a encontrar el enfrentamiento entre, por un lado, criados que son brutales, que son casi más, recuerdan a los animales que a las personas, señores totalmente decadentes que no han recibido ningún tipo de educación, ambientes, en definitiva, degradados, en donde no existe ningún tipo de civilización, ¿no? Por contraste, siempre a estos lugares tan primitivos llega una persona que se sorprende, una persona que viene de la ciudad, educada, culta, que se sorprende de ese ambiente tan animalizado en el que se movían muchas de las personas que habitaban en la España de la segunda mitad del siglo XIX, que os recuerdo que no era urbana. A pesar de que hablemos de Madrid, de Valencia, pues era fundamentalmente una España rural, atrasada, ¿no? Émile Zola tuvo un enfrentamiento con Emilia Pardo Bazán, porque Emilia Pardo Bazán decía que ella era naturalista y Zola decía que no podía ser naturalista porque era una escritora religiosa. Ella en sus novelas siempre otorga una salvación a los personajes, más allá del ambiente en el que se han educado, se han crecido. Y claro, para Solá, que era totalmente naturalista, decía que esto no era una visión naturalista de la novela, que en las novelas naturalistas los personajes están ya marcados desde su principio por un final cruel que está marcado por las circunstancias en las que se han educado, ¿no? Y que por lo tanto esta salvación que ella otorga por ser personajes religiosos, pues que no era propia de una escritora naturalista, ¿no? Bueno, su obra maestra son Los Pazos de Ulloa, pero hay que decir que Emilia Pardo Bazán también es muy conocida por su narrativa breve, por sus cuentos, ¿no? Y ya vamos a entrar en los dos grandes escritores de la novela realista y naturalista del siglo XIX española. Cada uno de ellos destaca en una faceta distinta. Benito Pérez Galdós fue un autor que destacó por la inmensidad de su obra, fue un autor que escribió muchísimo, y Clarín va a destacar fundamentalmente por una obra maestra que es La Regenta. Fue un autor de escritura, vamos a decir, más detallada y que, bueno, centró todos sus esfuerzos en componer una gran obra que ha pasado a ser, pues para muchos, la gran novela naturalista europea. Pero vamos a empezar con Galdós. Bueno, tenéis que recordar que este año se ha conmemorado, el año 2020, ha sido el centenario de la muerte de Galdós, y ha sido un año donde se ha escrito mucho sobre la obra galdosiana, ¿no? Fue uno de nuestros grandes escritores realistas, de hecho se puede decir que es uno de nuestros grandes escritores en general, ¿no? Junto con Cervantes, pues siempre se dice que son los dos grandes escritores de la novela española, ¿no? Hay que decir que fue un genio de los diálogos, muchas veces inspirados precisamente en Cervantes, al que consideraba un maestro, en esa pintura de ambientes, en esas descripciones tan detalladas, en esa ironía. Era muy irónico incluso para poner el nombre a muchos de sus personajes. Y siempre estuvo marcado por su ideología liberal. Si antes os decía que Pereda o Valera eran de ideología más conservadora, Galdós fue de ideología liberal. Él siempre creyó que las novelas tenían que servir para cambiar el mundo, que la ficción permitía hacer del mundo un lugar mejor. Y de hecho yo siempre digo que fue un escritor que utilizó su escritura como un arma de destrucción ante todo aquello que impedía que la sociedad avanzase, ¿no? Él quería destruir eso que impedía que España fuese un país moderno, quería modificarlo y quería cambiarlo, ¿no? La obra de Galdós es una obra inmensa. Por un lado tenemos los episodios nacionales, de los que luego os hablaré algo, y por otro lado tenemos la clasificación de sus novelas, que se clasifican cronológicamente en tres bloques, ¿no? Por un lado tenemos las novelas de la primera época, luego tenemos las novelas contemporáneas y por último las novelas espiritualistas, ¿no? Vamos a empezar con las novelas de la primera época. Estamos hablando de novelas fundamentalmente de tesis. ¿Qué es una novela de tesis? Pues es una novela en donde el autor la escribe con el fin de defender una idea que él tiene. Tenéis que pensar que Galdós en estas primeras novelas era muy joven y él se viene a la península porque él nació en las Islas Canarias, y él se viene a la península con ideas de cambio, ¿no? Con ideas de reformar la sociedad. De tal manera que él considera que las novelas tienen que servir para apuntalar sus ideas. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo en donde lo vais a entender perfectamente. Una de sus primeras obras importantes es Doña Perfecta. En Doña Perfecta él quiere defender una idea, y es que la religión ha sido un lastre y ha impedido que la sociedad española avance. De tal manera que él va a componer, va a escribir una novela en donde la protagonista, que es muy beata,
que es profundamente religiosa, pero que es una religión más llevada a lo exterior que a lo interior. Es decir, ella se comporta de puertas para afuera de forma religiosa, pero luego no predica con esa religión en relación a las personas que la rodean. De hecho, va a ser la causante de la tragedia de uno de los personajes que aparecen en la novela, ¿no? Entonces él al final, al concluir la novela, uno tiene la sensación como lector de que efectivamente ha defendido muy bien esta idea de que la religión lo único que hace es impedir que el pueblo avance, ¿no? También vemos una novela en Marianela, que es una novela que conocéis porque os pedí que hicieseis un comentario de texto. Bueno, pues en Marianela, que fue, para él era su novela favorita, también tenemos novela de tesis. Él va a defender que desgraciadamente en la sociedad en la que él vivió, y yo creo que también podríamos aplicarlo a la sociedad actual, prevalece más lo exterior que el interior de las personas, ¿no? En Marianela se nos cuenta la vida de una joven de campo que vive en la montaña asturiana y es una niña marcada por su deformidad física, tiene la cara totalmente deformada, pero a pesar de eso, claro, no tiene nada que ver, ella es una niña dulce, ingenua, inocente, bueno, pues un ángel, ¿no? Podríamos decir. A esa región llega un señorito burgués que no ve, y le encargan a Lela la misión de que lo vaya acompañando por el terreno, ¿no? Para que no se pierda y para que vaya conociendo el lugar. Ellos dos se van enamorando y el final de la novela es terrible porque el señorito burgués recupera la visión y cuando la recupera y ve el rostro de Marianela, pues él la rechaza para casarse con otra mujer. Si os dais cuenta, Galdós siempre se posicionó con los débiles y esto es algo que a mí me maravilla de Galdós porque él tenía un carácter tan vamos a decir, liberal, tan defensor de las clases proletarias, de los pobres, de los desheredados, que siempre otorga un hueco en sus novelas a ellos, ¿no? A aquellos que no lo tenían todo, ¿no? Y que tenían que luchar de forma muy dura para sobrevivir en sociedad. Las novelas contemporáneas, digamos que son las que le hicieron famoso. El próximo año, perdón, leeréis una novela de esta etapa, que es Tormento, de Benito Pérez Galdós. Pero digamos que su obra maestra es Fortunata y Jacinta. En Fortunata y Jacinta él hace un retrato maravilloso, muy detallado de la sociedad de la España de finales del siglo XIX y todo ese retrato que es inmenso, estamos hablando de una novela de más de 1500 páginas, en donde él va a construir una novela en torno al adulterio. Porque digamos que la novela narra un triángulo amoroso entre Juanito Santa Cruz, que es un señorito burgués, es un burgués venido a menos, sobre todo porque él se nutre de los negocios que crearon sus padres, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues él tiene una buena vida, él no se preocupa por nada, es un viva la virgen, él disfruta, bueno, pues no trabajando fundamentalmente, viviendo de las rentas de la familia. Y él se va a enamorar de Fortunata, que es una chica de la clase social baja, ¿no? Se enamoran los dos, ella también se enamora de él, pero juega con ella, porque verdaderamente él no se va a casar, él nunca tiene, a pesar de las promesas que le hace, nunca tiene en la cabeza casarse con ella porque es pobre. Se va a casar con Jacinta, que es una mujer burguesa, ¿no? Entonces, a partir de eso ya tenemos el triángulo amoroso, es una historia de adulterio en donde Juanito Santa Cruz va a estar jugando a dos bandas, ¿no? Incluso cuando ya está casado con Jacinta. Pero lo interesante de esta novela es el mensaje que nos lanza Galdós, es un mensaje metafórico, ¿no? Fijaros como primero lo que nos dice Galdós es que la burguesía, aquí la tenemos representada en Juanito Santa Cruz, se nutre del esfuerzo de la clase proletaria, en este caso Fortunata. Pero es que el final de la novela es brutal porque al final de la novela Jacinta no se puede quedar embarazada, es estéril y esto también tiene una lectura metafórica, ¿no? Vemos que la burguesía es estéril, no da ningún fruto. Y la que se queda embarazada es Fortunata. Al quedarse embarazada Fortunata, da a luz y en el parto muere. Ella muere, ese es el final que le espera a la pobre Fortunata, morir dando a luz al hijo de Juanito Santa Cruz. Y cuando da a luz, el hijo sobrevive y es Jacinta la que se va a hacer cargo de ese hijo. Por lo tanto, fijaros que la lectura es totalmente metafórica, porque vemos como el fruto de la clase trabajadora, del proletario, de la clase pobre, se lo lleva los ricos, en este caso la burguesía, ¿no? Hay que decir que Galdós, que era burgués, llegado a este momento ya no tenía ninguna fe en la burguesía. Él pensaba, tal y como vemos en Fortunata y Jacinta,
que Juanito Santa Cruz era representante perfecto de la burguesía que tan solo sabía mirarse el ombligo, preocuparse de sí misma y nunca mirar por el bien social. Y esto nos lleva a la tercera etapa en el desarrollo de sus novelas, que son las novelas espiritualistas. En ellas va a poner el foco en la clase pobre, los pobres, en los desheredados, porque él va a creer que es el verdadero motor del cambio de la sociedad. Viendo que la burguesía tan solo se preocupa de sí misma y es egoísta, pues va a pensar que verdaderamente si hay que depositar fe en una clase social es en los pobres. Entonces vamos a ver cómo en las novelas de esta tercera etapa, las novelas espiritualistas, pues como en Nazarín o como en Tristana, pues vamos a encontrarnos personajes pobres que van a ser el motor de la narración. Ahí destaca por encima de todos una novela maravillosa que es Misericordia, que está protagonizada por una mendiga llamada Benina, que mendiga para poder mantener a su señora, que es una señora burguesa venida a menos, que se piensa que tiene, bueno, pues que tiene una vida acomodada y verdaderamente no es así porque vive de las limosnas que le lleva la pobre Benina a casa. Entonces vemos como Benina, además de trabajar para esta señora venida a menos, una burguesa venida a menos, no solo es que trabaje para ella, sino que encima pide en la calle y esas limosnas que le dan se las da a su señora, ¿no? Claro, de nuevo vemos una lectura totalmente simbólica. Hay que decir que en esta tercera etapa Galdós innova en cuanto a la técnica narrativa. No solo es que utilice el diálogo, las descripciones, sino que también vamos a ver elementos fantásticos, vamos a ver sueños, vamos a ver también flash forward, flashback, ¿no? Que nos van a llevar a una narración mucho más compleja que la de las anteriores etapas. Y por último, no me gustaría terminar a Galdós sin mencionar su gran experimento literario, que fueron los episodios nacionales. Galdós estaba muy preocupado por el presente que a él le tocó vivir, y para entender su presente, pues él creía firmemente que había que conocer el pasado. Para eso lo que va a hacer va a ser crear una serie de novelas, en concreto fueron 46 novelas, en donde va a novelar la historia de España en el siglo XIX. El trasfondo va a ser la historia real que se vivió en ese siglo XIX, pero él va a ir metiendo en estos acontecimientos históricos que van a jalonar estas novelas. Por ejemplo, vamos a ver la batalla de Trafalgar, la batalla de Bailén, el 2 de mayo, todos esos acontecimientos que os sonarán por las clases de historia. Bueno, pues él los va a contar. Él va a narrarnos esos acontecimientos históricos, pero lo que va a hacer es que va a ficcionarlos. De tal manera que nos cuenta esos hechos históricos a través de personajes protagonistas que no existieron y que van a ser protagonistas de esos hechos históricos. De tal manera que, por un lado, tenemos una base real con personajes históricos que existieron, evidentemente, ¿no? Pues Fernando VII, María Cristina, Isabel II y demás, pero por otro lado nos mete personajes creados por él que van a ser testigos de estos acontecimientos históricos, ¿no? Bueno, pasamos ya a Clarín. Clarín es un escritor que está a caballo entre el realismo y el naturalismo. De hecho, siempre se dice que La Regenta es una novela naturalista. Pero hay que decir, antes de hablar de La Regenta, que él tiene otros textos literarios. Por un lado nos encontramos relatos cortos como Pipá o Doña Berta, y tenemos una novela breve que se llama Su único hijo. Pero es verdad que, bueno, pues que Clarín ha pasado a la historia de la literatura por La Regenta. Para muchos es la gran novela realista del siglo XIX europeo, por lo tanto estamos hablando de palabras mayores. La Regenta es una novela que aúna en su argumento dos tópicos literarios muy propios de la novela realista del siglo XIX. Por un lado tenemos el conflicto que surge por el adulterio de la protagonista, del que os voy a hablar ahora, y por otro lado tenemos el tópico del sacerdote enamorado de una mujer, ¿no? Pero os voy a contar el argumento. No tenemos un triángulo amoroso, tenemos un cuadrado amoroso. Ana Ozores es una chica muy joven, no ha cumplido ni los 20 años, que se ve obligada a casarse con un señor mayor de más de 60, que es don Víctor Quintanar, el regente de la ciudad de Vetusta. Vetusta es como Clarín decide llamar a la ciudad de Oviedo, porque él sabía que al escribir esta novela se iba a ganar muchos enemigos, porque hace un retrato muy cruel de la ciudad de Oviedo. Entonces decidió cambiarle el nombre y en lugar de llamarlo Oviedo va a llamarla Vetusta, aunque claro, cuando se publicó todo el mundo reconocía en esas calles de la ciudad de Vetusta, la ciudad de Oviedo, incluso muchos personajes de la obra pues se reconocieron en personas reales, ¿no? Bueno, pues Ana Ozores se ve obligada para mantener la economía de la familia a casarse con un señor mayor muy poderoso que es el regente, que era un poco como el juez, ¿no? De la ciudad de Vetusta, ¿no? De Oviedo.
Claro, es un matrimonio totalmente desigual, porque realmente Víctor Quintanar trata a su esposa como una nieta más que como una verdadera esposa. Ana Ozores es una ferviente, vamos a decir, mujer religiosa y se dedica a leer libros religiosos y a ir a la catedral. Y allí en la catedral se confiesa constantemente con don Fermín de Pas, que es el magistral. El magistral es el cargo más poderoso de la catedral, en este caso de Vetusta Oviedo. Don Fermín de Pas se va enamorando poco a poco, claro, es un amor no reconocido, no lo puede decir públicamente porque es un sacerdote, en esas confesiones se va enamorando profundamente de Ana Ozores, ¿no? Y ese amor llega a tanto que él intenta manipularla a través de las confesiones que le va haciendo, claro. Ana Ozores confía plenamente en él, ¿no? Es, digamos, su guía espiritual. En una de esas confesiones, Ana Ozores le dice que se ha enamorado profundamente de un don Juan, que en este caso es don Álvaro Mesía. Y aquí es cuando ya tenemos ese cuadrado amoroso, porque Ana Ozores está casada con don Víctor Quintanar, se confiesa con don Fermín de Pas, pero al mismo tiempo comienza a estar enamorada de un don Juan que es don Álvaro Mesía. Don Álvaro Mesía, digamos que juega con ella porque, bueno, pues porque quiere pavonearse de haber conquistado a una mujer tan beata, tan profundamente religiosa y tan casada como Ana Ozores, ¿no? La novela es tremenda porque a través de este cuadrado amoroso, en donde el adulterio es el eje motor de toda la novela, lo que va a hacer Clarín es manifestar muchos de los tópicos y de los temas tan habituales de la novela del siglo XIX. Por un lado tenemos esa hipocresía, esa corrupción de la sociedad, en donde todos juzgan a Ana Ozores, todos la señalan con un dedo cuando muchos tienen que mirar más sus propias vidas para ver si pueden justificar esa crítica tan terrible que se hace a Ana Ozores, ¿no? Por un lado también se nos habla de la decadencia política de la España de finales del siglo XIX, del sistema de la Restauración, también vamos a ver la crítica a la religión, enmarcada en el personaje de don Fermín de Pas, ¿no? Que por un lado se nos presenta como una persona que no quiso nunca meterse en el estamento religioso y que se vio obligado por su madre a hacerlo, por lo tanto vemos a un sacerdote que no tiene verdadera fe, pero una vez que se mete en el estamento religioso y que tiene poder, ¿no? Porque claro, imaginaros, él confiesa a gran parte de la ciudad de Vetusta y por lo tanto tiene los secretos de la ciudad, va a ejercer ese poder para controlar a la ciudad y en este caso a la pobre Ana Ozores, ¿no? También vamos a ver ese dilema que tiene Ana Ozores, ¿no? De por un lado de tener un matrimonio que no le satisface evidentemente, por un lado también el problema que le supone la religión, porque ella cree en Dios y quiere ser religiosa, pero al mismo tiempo se guía por esos instintos, esas emociones y sentimientos que le han surgido. Y bueno, al final la novela funciona también como una crítica terrible a la educación de la época, ¿no? Hay que decir que a pesar de que es verdad que Clarín va a construir una novela en torno al adulterio, al engaño, bueno, pues al final es una novela que refleja muy bien cómo era la sociedad mezquina del siglo XIX, de la que yo creo que todavía nos nutrimos, ¿no? Siempre os recuerdo que España es un país donde triunfan las revistas del corazón, triunfan los programas del corazón, porque parece que nos gusta reírnos, ¿no? De las miserias ajenas, nos gusta siempre poner el dedo en los demás y nunca mirar las vidas propias, ¿no? Bueno, pues eso es un comportamiento mezquino, verdaderamente, que es lo que refleja muy bien en la obra. La obra satiriza todos los comportamientos de la clase dominante, digamos que Clarín no deja títere con cabeza, critica al clero, a los nobles, a los burgueses, subraya sus comportamientos totalmente antirreligiosos, ¿no? Y son hipócritas, frívolos, orgullosos, mediocres muchos de ellos. Él hace una crítica del poder, ¿no? Porque dice, por un lado tenemos unos sacerdotes que no creen en la religión y por otro lado tenemos unos políticos que son incompetentes, ¿no? De tal manera que al final lo que vemos es que ese reflejo de la ciudad de Vetusta, que funciona como un personaje más, porque yo siempre digo que la regenta, aunque la ciudad de Vetusta, bueno, parece que es el marco en el que se desarrolla la obra, hay que decir que hace un retrato de esta ciudad tan terrible que al final funciona como un personaje más, ¿no? Es esa ciudad la que condiciona el comportamiento de muchos de los personajes, ¿no? Y al final condiciona, pues, la vida de cada uno de ellos, la familia, la infancia, ¿no? Todo eso va a ser el eje motor de la novela, ¿no? La novela se divide en dos partes, es una novela muy extensa, como muchas de las del siglo XIX. Por un lado tenemos los capítulos que van del 1 al 15, en donde se retrata la vida de Vetusta en 3 días.
Digamos que mucha gente se acerca a la regenta y claro, no puede superar esta primera parte porque se le hace muy densa, muy pesada, ¿no? Digamos que aquí lo que hace Clarín es un retrato totalmente detallado de cómo es cada uno de los personajes que habitan en esta ciudad, ¿no? Entonces parece que estamos perdiendo un poco el foco de la novela. Pero es verdad que la segunda parte, que se desarrolla a lo largo de 3 años y que también tiene 15 capítulos, es mucho más ágil y ya asistimos un poco al desarrollo final de la novela y a la conclusión de la vida de Anne Ozores, ¿no? En cuanto a la técnica que va a utilizar Clarín, por un lado tenemos el narrador omnisciente, que era típico de la época, pero también vamos a tener, además del estilo directo en los diálogos del indirecto, va a introducir el estilo indirecto libre, que si os acordáis lo vimos con el diálogo, es esta fusión del discurso del narrador con el de los personajes. También vamos a tener el monólogo interior, por ejemplo es muy interesante todos los monólogos interiores del personaje de don Fermín de Pas, ¿no? Esas reflexiones que él tiene, ¿no? Por un lado se siente culpable por estar enamorado de una mujer, pero por otro lado, digamos que nos justifica que él nunca quiso meterse al sacerdocio, que fue obligado por su propia madre. Nos va a hablar también bueno, pues de cómo el entorno, el determinismo social va a marcar las vidas de los personajes, y esto estaría relacionado con el naturalismo, y por supuesto va a hacer un análisis maravilloso de cada uno de los personajes que integran la novela. Es una novela maravillosa, pero es una novela difícil. Yo siempre digo que hay que leer La Regenta cuando se tengan muchas lecturas hechas, porque es una novela que puede resultar plomiza si no conocemos cómo es la novela realista del siglo XIX. Bueno, espero que este recorrido por los escritores del XIX os haya servido. Y ya tan solo lo que tenéis que hacer es revisar los apuntes y nada, y estudiarlo, y sobre todo que el próximo año os animéis a leer novelas realistas, leeréis una de Galdós y bueno, pues que os animéis a leer más autores, no solo a Galdós, ¿de acuerdo? Un saludo y nos vemos en clase. Hasta luego.